Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos al reto de conocer toda la cosmética facial de Mercadona. Como os comenté anteriormente en los vídeos de presentación, he ido desgranando todos los productos faciales que podemos encontrar en las estanterías de Mercadona en categorías. Y en concreto vamos a comenzar con la categoría de los limpiadores faciales. Vamos a ir yendo poco a poco viendo cada categoría, haciendo descanso entre categorías para que podamos tener todos estos vídeos en lugar de todos seguidos y que sea mucha cantidad de información, ir viéndolos poco a poco. Así que empezamos con el primer vídeo de los limpiadores faciales, donde vamos a hablar en profundidad de su agua micelar. En este vídeo, en primer lugar, voy a hablar de qué es un agua micelar, cómo se usa, qué propiedades tiene de forma general. Y luego iremos a conocer en profundidad este producto de Mercadona, su agua micelar, propiedades, activos, objetivos, a qué tipo de pieles se adaptaría bien y por supuesto su precio para ver si valdría la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Empezamos así hablando de qué es un agua micelar en general. El agua micelar es una solución limpiadora que contiene micelas y se encargan fundamentalmente estas micelas de conseguir eliminar en profundidad tanto la suciedad como los restos de maquillaje en nuestra piel. Sin querer detenerme en profundidad de cuál es la estructura de las micelas y exactamente cómo actúan, tenemos que quedarnos con el concepto de que gracias a las micelas vamos a conseguir esta limpieza en profundidad. Pero eso sí, tenemos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes cuando estamos hablando del agua micelar. En primer lugar, en general, las aguas micelares son bien toleradas por todo tipo de pieles, incluido las pieles sensibles. Así que, a pesar de esta información de forma general, siempre os recomiendo que veamos bien todo el listado de ingredientes, veamos qué activos contienen, veamos qué ingredientes podemos encontrar por si tenemos especial sensibilidad a alguno de ellos, pero de forma general se adaptan bien a pieles sensibles. En segundo lugar, y también muy importante, de forma general, el agua micelar no requiere de aclarado, salvo que venga indicado lo contrario en el etiquetado del producto por el fabricante. De forma general y siempre nosotros tendremos que aplicar nuestro agua micelar en nuestro disco de algodón, lo aplicaríamos por nuestro rostro y no requeriría de aclarado. Continuaríamos nuestra rutina, nuestros siguientes productos de la rutina, sin necesidad de aclarar el producto. Por supuesto, esto es en general, las aguas micelares en general, pero cada agua micelar tiene sus particularidades, sus activos, y esto va a ser el distintivo para que una u otra se adapte mejor a nuestro tipo de piel y nuestras necesidades. Siendo así, vamos a empezar a hablar de este agua micelar de Mercadona, de su marca Deli Plus. Vamos a ver todo lo que puede ofrecernos y conozcamos así si se podría adaptar bien a lo que estemos buscando en nuestra rutina. Empezamos enfrentándonos al etiquetado de este producto, donde nos destaca 4 propiedades que va a conseguir hacer este producto. En primer lugar, nos destaca limpieza, desmaquillante, hidratante y suavizante. Tenemos 4 funciones muy importantes aquí a destacar, y teniendo en cuenta que la limpieza y el desmaquillante podríamos englobarlo en la función general que suele tener un agua micelar, destaco las 2 siguientes que vienen destacadas: hidratación y suavidad. Vamos a tener que encontrar en el listado de ingredientes activos que tengan función humectante y también emoliente para conseguir también estos objetivos. En cuanto al tipo de piel, nos destaca que sería apto para todo tipo de pieles, incluidas las pieles sensibles. Viene destacado en el etiquetado justamente esto, pero ahora cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a ver qué activos contiene y si realmente se podría adaptar también a este tipo de pieles. En el etiquetado de este producto también nos destaca 4 principios activos: el aloe vera, la camomila, la alantoína y también la betaína. Estos 4 activos tienen funciones que van a aludir un poco a estas propiedades que venían indicadas. Hidratación, también tiene esta parte de suavizar, pero también tiene la acción calmante, ideal para aquellas pieles más sensibles. Y por último, antes de ir al listado de ingredientes, vamos a hablar del modo de uso. El modo de uso de este agua micelar sería aplicar el agua micelar en un disco de algodón, ir dando un masajeo por toda nuestra piel y no requiere de aclarado.
Importante, en general las aguas micelares se pueden utilizar también en la zona de los ojos y en la zona de los labios para eliminar el maquillaje. Además, en esta en concreto también viene indicado que se puede utilizar en estas zonas, pero siempre tengamos en cuenta que también hay productos específicos para utilizar en estas zonas en concreto y miremos bien cuando estemos utilizando limpiadores si se pueden utilizar en estas zonas, ya que son zonas más sensibles que también se pueden irritar con más facilidad que el resto de nuestro rostro. Dicho esto, vamos a irnos al listado de ingredientes, que tiene 18 ingredientes en total, y no me voy a detener en cada uno de los ingredientes. No quiero hacer este análisis muy largo ni tampoco muy técnico, así que únicamente me voy a centrar en los activos más interesantes con unas propiedades que van ligadas a lo que es el producto y profundizar un poco en algunos activos que puedan causar irritación, sensibilidad en aquellas pieles más sensibles, simplemente para que lo tengáis en cuenta todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad o pieles especialmente sensibles. Empezamos así en el número 2, donde encontramos la glicerina. Ya sabemos que la glicerina es un humectante, hidratante, y lo que más me sorprende es que la encontramos por encima de cualquier activo que actúe como tensoactivo o como emulsionante. Está por encima de cualquier activo que nos ayude a hacer esta limpieza. Por lo tanto, tenemos esta acción humectante, hidratante, por encima incluso de esta limpieza en profundidad. En el número 3 encontramos el tensoactivo y emulsionante, que se va a encargar de limpiar bien nuestra piel en profundidad y de retirar los restos de maquillaje. Eso sí, este activo es ideal porque no tiene un potencial irritativo y se adapta muy bien a pieles sensibles. Y es del número 4 al número 8 donde encontramos todos los activos más interesantes, extractos, etcétera, que tienen las propiedades que hacen que este agua micelar sea algo diferenciadora. Y es que entre estos activos encontramos el bisabolol, la alantoína, hemos visto también la camomila, entre otros. Y lo más importante es que estos activos tienen, por un lado, una función de hidratar, pero también de calmar. Tenemos el bisabolol, la alantoína, activos que nos ayudan mucho a calmar nuestra piel, también junto con la camomila, que tiene acción calmante y antiinflamatoria. Estamos viendo muchos activos con un objetivo: calmar la piel. Además, añadido a esto, también tenemos activos que tienen acción humectante, como por ejemplo el aloe vera. Nos va a ayudar a mantener la hidratación en nuestra piel. La combinación de todos estos activos nos dan hidratación y esta parte calmante en nuestra piel, además de poder aportar suavidad en nuestro rostro. Todo lo que venía indicado en el etiquetado con estas propiedades de hidratar, suavizar, todo esto lo estamos viendo en los activos, además de tener esta parte calmante para poder adaptarse bien a aquellas pieles más sensibles o que puedan tener más tendencia a irritarse. A partir del número 9 en adelante, realmente no puedo destacar ningún activo como con unas propiedades más interesantes, innovadoras, etcétera. Pero sí que quería destacar que contiene, por supuesto, estabilizantes, conservantes, pero en el número 11 encontramos perfumantes. Esto es bastante importante tener en cuenta para todas aquellas personas que tengáis las pieles sensibles, especialmente si tenéis sensibilidad al perfumante, a la fragancia en un cosmético. Simplemente indicaros que la contiene, pero tenemos que tener en cuenta que por encima de este perfumante tenemos muchísimos activos con acción humectante, calmante, suavizante. Tenemos muchos activos que nos van a aportar hidratación y calmar nuestra piel. Que este perfumante en esta pequeña concentración pueda darnos algún tipo de irritabilidad es bastante baja, pero simplemente que lo tengáis en cuenta para todas aquellas personas que tengáis pieles especialmente sensibles a los perfumes. Así pues, con toda esta información vamos a irnos a conocer el precio para hacer un poco esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Y es que este agua micelar cuesta 3 euros por 400 mililitros de capacidad. Realmente, en cuanto a cantidad y precio, tenemos muchísimo producto por únicamente 3 euros, con unos activos muy interesantes, especialmente por esta parte calmante en nuestra piel. Hemos encontrado activos como el bisabolol, la alantoína, el aloe vera, la camomila. Tenemos muchos activos que nos ayudan a mantener esta hidratación, a calmar nuestra piel. Son activos con propiedades muy interesantes que me ha gustado mucho encontrarlas aquí en el agua micelar, que es justamente un cosmético que no requiere de aclarado. Por lo tanto, es bastante importante poder utilizar activos
que puedan aportarnos algo más en nuestra piel en los productos que nos requieran de aclarar. Dicho esto, en cuanto a la relación calidad-precio, me parece que es un producto bastante económico, además nos va a durar muchísimo, únicamente tenemos que aplicar un poquito en un disco de algodón para hacer la limpieza, es completamente suficiente, así que nos va a durar mucho el producto, así que haciendo un poco esta valoración sí que me parece que es un producto que vale la pena, tiene una buena composición y lo único que puedo destacar es este perfumante en el número 11, pero por encima tenemos 10 ingredientes que pueden aportarnos todas estas propiedades, esta acción calmante también. Así que me parece que tiene muy buena composición, buenos activos, que realmente es eficaz, puede eliminar en profundidad todos los restos de maquillaje y la suciedad en nuestro rostro y podemos incorporarlo sin problema en nuestra rutina para conseguir un limpiador que pueda ayudarnos a limpiar nuestro rostro, además de eliminar en profundidad los restos de maquillaje. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este agua micelar de aquí y si la conocíais y la utilizáis, qué tal os ha funcionado. Simplemente recordaros que en toda esta saga de productos en las que vamos a ir conociendo todos los productos que vamos a ir encontrando en Mercadona a nivel facial, en concreto ahora los limpiadores, al final de cada saga de categoría de vídeos haré una comparativa y también os diré cómo incorporarlos en la rutina, especialmente hablando de limpiadores, específicamente hablando de la doble limpieza. Tenemos muchos productos y quiero profundizar también en cómo podríamos hacer doble limpieza en los productos de Mercadona. Así que vamos a ir viendo primero uno por uno sus análisis en profundidad, sus activos y por último haremos este mix donde recapitularemos toda la información y veremos cómo utilizarlo en nuestra rutina según nuestro tipo de piel y cómo poder utilizarlo en rutina de día, en rutina de noche, si estamos maquilladas, si no estamos maquilladas. Vamos a profundizar bien en todo esto para que sepamos qué escoger y acertemos con nuestra decisión. Espero que estos vídeos os estén siendo de muchísima ayuda, que os estén gustando muchísimo. Por favor, dejadme en comentarios de qué otras sagas de productos os gustaría ver vídeos próximamente en el canal y simplemente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, vuestras palabras bonitas, vuestros comentarios increíbles y nos vemos mañana en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!